Hola, qué bueno poder compartir con vos en este tiempo. Estamos muy contentos de poder compartir y poder conversar acerca de principios de vida, principios que nos llevan a poder ser productivos, a poder ser proactivos. Y hoy me acompaña el ingeniero Víctor Sandoval. Para mí es un honor poder compartir con él porque desde la experiencia que él ha tenido por más ya de 25 años desarrollando negocios y él tiene mucha experiencia en la parte de la logística, en liderazgo y actualmente se desempeña como Country Manager del grupo Soli. Y hoy quisiéramos hablar un poco acerca de conceptos fundamentales que necesitamos nosotros implementar en nuestra vida para poder desarrollar un liderazgo efectivo. Entonces, bienvenido, don Víctor. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, pues muchas gracias. Cuando hablamos de liderazgo es un tema tan amplio, sí, un tema tan apasionante también por todo lo que implica, ¿verdad? Hay tanto material escrito, hay tanta enseñanza acerca del tema, pero si recojo un poco de todo lo que, o lo resumo en todo lo que he podido observar, tanto profesionalmente, familiarmente, aún dentro de la iglesia, el liderazgo tiene que ver con el carácter. El fundamento principal del liderazgo es un tema de carácter. Y ahí, basado en eso, podemos elaborar mucho alrededor de eso. Pero cuando hablamos de carácter, estamos hablando de la personalidad de una persona, de todos esos procesos que ha vivido y cómo desarrolla un carácter maduro, un carácter de que le ayude a relacionarse con las personas, que le ayude a interactuar con las personas en todos los ámbitos, ya sea laboral, familiar, profesional, ámbitos ministeriales. Entonces, qué importante es poder desarrollar carácter. En ese sentido, hay dos historias en la Biblia que yo las puedo deducir, sobre todo para un joven que desde corta edad estaba desarrollando su carácter. Y una de las historias que más me apasiona es la de David. Se habla en la Biblia, en primera de Samuel, en el capítulo 16, capítulo 17, habla acerca de cuando David es ungido como rey por Samuel, y luego de que él es ungido, él queda habilitado para desempeñar el propósito por el cual Dios lo llamó. Pero en el verso 18, antes de ese verso, habla de que Saúl estaba siendo atormentado por espíritus malos, habla de una condición en la cual Saúl, habiendo sido un líder, que fue uno que tuvo problemas con su carácter, sí, está teniendo ataques, está teniendo una situación compleja, emocional, espiritual. Y uno de los siervos de Saúl le habla de un joven. Ese joven se llamaba David, que en ese momento ya estaba ungido. Pero una de las características que dice en el verso 18 de 1 Samuel 16, dice que entonces uno de los criados diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y sobre todo la característica fundamental de David dice, y Jehová estaba con él. Qué importante es que se diga eso no solo de un joven, sino de un adulto, de cualquier persona, un hombre o mujer. Pero hablando del contexto de los jóvenes, desde ese momento ya había una manifestación en David acerca de características que estaban formando su ser. Obviamente, si uno sigue leyendo la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que hacia adelante David tuvo que ser procesado todavía hasta que llegó al reino. Pero es evidente de que desde ese momento él estaba siendo formado en su carácter. Y cuando habla de que era alguien que sabe tocar, está hablando de que sabía tocar el arpa, que era la forma como iba a influenciar en la vida del rey para que le trajera paz a él. Está hablando de una habilidad que él ya había adquirido, ¿verdad? Habla de que era un hombre valiente y vigoroso, está hablando de alguien, sí, con fuerza física, está hablando de alguien con mucha energía, como puede ser un joven, pero cuando habla también esa parte de valiente y vigoroso, está hablando de alguien con decisión, ¿verdad? Alguien con decisión, alguien que... Hay un sentido de responsabilidad. Hay un sentido de responsabilidad. Y dice que era prudente en sus palabras. Decir eso de un joven
Generalmente los jóvenes, cuando todos hemos pasado por la juventud, hemos sido muy efusivos y decimos muchas cosas. Sin pensar. Sin pensar. Pero habla que este era un joven prudente en sus palabras, es decir, alguien que sabía lo que decía, que sabía lo que hablaba. Tenía sentido de que lo que él soltaba tenía un efecto, ¿verdad? De lo que tenía un resultado. Y cuando habla de que Jehová estaba con él, que el Señor estaba con él, está hablando de una comunión íntima. Entonces, qué importante para un joven, para un adulto, pero desde joven poder desarrollar esas características. Está hablando de un fundamento que forma su carácter y que cuando llegue el tiempo en que David ya toma posesión del reino, su carácter estaba procesado de forma tal que él podía cumplir con el propósito que Dios lo haya llamado. Entonces aquí podemos ver nosotros características que un líder debe de tener. Vemos también, es prácticamente una reseña de quién David era, físicamente, emocionalmente, habilidades, dones, pero se hace énfasis en ese sentido de responsabilidad, diría yo, para poder desarrollar liderazgo, para poder asumir la responsabilidad, valga la redundancia, de ser un rey ahora. David estaba asumiendo su responsabilidad en el hoy. No solamente estaba, bueno, cuando ya me toque ser rey, entonces voy a buscar qué hacer, sino que muchas veces nosotros, a mí me pasó que entendía que la madurez llegaba cuando los años avanzaban, pero en realidad la madurez es estar en el tiempo acorde a mis acciones, acorde a mi forma de pensar, acorde a los frutos que estoy dando. Y creo que David entendía eso. Sí, y era alguien que cuando su papá Isaí lo manda al frente de guerra a llevarle, por ejemplo, provisión a sus hermanos, podemos ver otra característica. Era un joven obediente, ¿verdad? Un joven que sabía seguir instrucciones. Y eso habla también de la honra que él tenía hacia sus padres. Pero cuando llega el momento de llevar la provisión a sus hermanos, ahí se manifiesta también parte del carácter que tenía, del celo por la presencia del Señor, y es cuando él no soporta que alguien más hable mal del Señor. Cuando nosotros vemos a David y pudiéramos extraer, ya para terminar, características puntuales en las que un joven, quizás hoy que está en el colegio, que está en la universidad, que se está preparando o que tiene el deseo de poder ser alguien que influencie con su vida, ¿cuáles serían esos, a manera de resumen? Ya los hemos mencionado, pero para tratar de aterrizarlo y de una manera práctica, para que nos pueda quedar eso, ¿cuáles serían los tres valores más importantes o las tres características, las tres cualidades que un líder debe tener? Honra, honrar a su, digamos, cuando honra a Dios, ¿verdad? Pero honra a las demás personas, a los que están bajo autoridad. Es decir, si se recuerda el pasaje de aquel centurión que sabía la autoridad con la que él se refería a las personas, sí. Cuando él recibió la palabra de Jesús, él honró esa palabra. Un joven tiene que honrar, ¿verdad? Un joven honra a sus padres, traerá una bendición de vida eterna, una bendición de larga vida, una bendición de prosperidad. Todo joven debe honrar. Y otra característica es la obediencia, ¿verdad? Generalmente como jóvenes muchas veces no se conoce vamos a decir, todo lo que puede implicar cuando un padre le dice, hijo, andate por acá o andate por allá. Digamos, generalmente como jóvenes no valoramos eso. A mí me pasó en juventud. Pero poder obedecer, ser alguien que escucha, que tiene un espíritu enseñable, desde joven le va a evitar muchos problemas hacia adelante. Y una característica principal es esa comunión con Dios. Conocer y entregarle la vida al Señor desde joven realmente va a edificar un carácter diferente. Y yo siempre menciono de que en este caso hoy mis hijos, ellos no tienen que pasar por las mismas luchas que yo pasé, por las mismas situaciones que yo enfrenté desde mi juventud. Eso no quiere decir que ellos no tendrán sus propias batallas, sí. Pero tienen que empezar en una plataforma diferente. Y mi labor como papá hoy es que mis hijos, jóvenes hoy, empiecen en una plataforma
mucho más alta, en una plataforma de más estabilidad, de más favor, de más gracia de Dios. Ok. Muchas gracias, don Víctor. Le agradezco por su tiempo. Gracias. Y a ustedes que nos están sintonizando, quiero agradecerte por tu tiempo, compartir con tus amigos y está muy pendiente de estas cápsulas que estamos desarrollando porque tienen el objetivo de poder darte tips y consejos fundamentales de cómo desarrollarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en cualquier momento.